Recuerda que Él siempre va a estar para ti, pero Él quiere que seas su primera opción. Y cuando nosotros ponemos de prioridad a Cristo, créeme, no va a ser garantía de que la emergencia o el problema no llegue, pero vas a tener la respuesta para salir de esa situación. Obviamente, si yo soy un papá amoroso, yo no lo voy a regañar y decir, te dije que no sabías nadar, que no te tiras. En ese momento yo corro a ayudarlo porque es mi hijo. Es lo que pasa con Dios en la angustia. Que él decía, no es cuestión de sanar la enfermedad, sino evitarla. Correcto. Sí, entonces tiene relación con lo que tú hablabas. O sea, nosotros buscamos a Dios cuando ya estamos aquí, que ya no podemos más, pero ¿por qué no lo buscamos antes? Tres en fe, tres voces, un mismo Señor, fe, esperanza y verdad. Tres en fe, tu podcast de fe. Quiero saludarles de manera cordial en este día y desearles que estén pasándola de la mejor manera. Es más, que hoy estén mejor que la última vez que nos vimos. Chicos, ¿cómo están? Bienvenido, familia. Muy bien, Oscar. Gracias por preguntar. Hoy estamos como más animados, como más entusiasmados, motivados. Debe ser por el tema tan interesante que se viene. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Sí, yo estoy mejor que la última vez. Ah, perfecto. Gracias, familia, por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro podcast. Gracias a Dios ya estamos listos y juntos somos Tres en fe. Muchachos, muchas veces, familia, muchas veces, nosotros acudimos a Dios en los momentos más difíciles, en los momentos en que nos sentimos angustiados, en que tenemos temor, en que somos vulnerables. Y podría surgir entonces una pregunta en este momento. ¿Dios acepta cuando yo voy a Él de una manera, podríamos decirlo, obligado, cuando estoy pasando por momentos difíciles? ¿Escucha Dios mis oraciones de esa manera? Realmente todo este tema es lo que vamos a desarrollar en este capítulo que se llama Dios solo para emergencias. Súper interesante. La verdad me sentí muy identificado, Oscar, porque a nivel personal me pasa mucho. Yo sé que a otros se van a también ser identificados. Buscamos a Dios a veces sin darnos cuenta en momentos difíciles de angustia, ya cuando no hay salida, y realmente Dios quiere de nosotros que estemos siempre para Él. Excelente. Sí, es algo natural que hacemos los seres humanos, que siempre buscamos a Dios cuando lo necesitamos nada más. Así es. Sin embargo, hay un texto que se encuentra en Salmos 22:1. Ese salmo lo escribe David en un momento de angustia y era una profecía que incluso David estaba diciendo que posteriormente, varios años después, incluso miles de años después, esas mismas palabras las repetiría Jesús. Y el Salmo, hoy vamos a tener un capítulo con mucho texto bíblico. Qué bueno. Y ese Salmo reza de la siguiente manera. Y las primeras palabras, yo sé que ustedes de una vez van a identificar a qué personaje posteriormente lo diría, al igual que David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas palabras obviamente es el capítulo 22 que hace alusión a las palabras que Jesús haría en la crucifixión, en ese día, ese viernes cuando estaba siendo crucificado y sintió que Dios lo había abandonado, que Dios no estaba con él. ¿Ustedes en algún momento o ustedes se han sentido así? Sí, muchas veces nos hemos sentido. No quiere decir que Dios nos haya abandonado. Exacto. O sea, no quiere Esa decir... es nuestra percepción. Exacto, como mencionaba Jorvis, o sea, un sentimiento muy humano el hecho de sentirnos así, pero no quiere decir que Dios te haya abandonado. Sin embargo, es normal y totalmente válido que sientas eso, pero ten presente que Dios está siempre contigo. Así es. Mira, hay un versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A mí me ha servido mucho este versículo en este tipo de momentos, porque yo digo, bueno, ahí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, todas, no dice que las cosas buenas nada más. Entonces eso quiere decir que las cosas malas, como David, que estaba pasando por un momento difícil en ese momento que acabas de leer, también, o sea, tenía un propósito. Correcto. Dios tenía un propósito con eso. Así es. Y de hecho Dios muchas veces utiliza o permite que pasemos por momentos difíciles como para encaminarnos, como para llamarnos la atención. Sí. Ahora, miren, yo les voy a decir algo y es que esta semana pasada en mi país, en Colombia, hubo un terremoto, el cual fue el que me inspiró este capítulo.
Y les voy a decir por qué. Cuando este tipo de acontecimientos naturales, estos fenómenos naturales suceden, empiezan las redes a documentar a través de los videos que hoy tenemos esa oportunidad, todos los incidentes que sucedieron, tanto recordando un poco más de un mes en Venezuela y ahora en Colombia, los videos, cómo la gente en vivo iba grabando el terremoto. Sí. Y el común denominador, fueron muy pocos los videos que vi, pero el común denominador en la gran mayoría de los videos, es que la gente clamó a Dios en ese momento. Sí, sí. Hay una escena exactamente que tú mencionas hablando de esos videos de Colombia que aprovechamos a enviar condolencias a aquellas personas Sí. que han perdido sus familiares y sus seres queridos en el terremoto de Colombia y a los que están los rescatistas ayudando, que Dios los bendiga y que pueda Amén. darle mucha fuerza. Vi una imagen donde había un muro que habían hecho con graffiti en 3 secciones. Se ve que el muro tenía muchos dibujos, pero tenía 3 frases y solo esas 3 frases quedaron en pie y lo demás se derrumbó. Una era Dios es amor, la otra más allá, confía en Dios. Busquen ese video, es bastante interesante. Oye, interesante. Sí, hay en el terremoto de Venezuela, fíjense que está pasando esto en diferentes partes En del mundo. muchas partes del mundo. Y es importante recalcar que esto no nos debe no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque Mateo 24 Exacto. dice exactamente que en los últimos tiempos estas cosas van a pasar. Terremotos en diferentes lugares del Correcto. mundo. Y no es casualidad que esté pasando. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque dice que el Señor viene pronto. Amén. Entonces, yo vi una noticia del terremoto de Venezuela de una muchacha que cuando cayó sintió algo acá. Ella dice que agarró, pensaba que era, no sé, una roca y cuando vio era una Biblia. Wow. Y que esa fue la señal que ella entendió de Dios, que le dijo que se iba a salvar. Y más adelante escuchó la voz de su hermano que la llamaba y ella con todas sus fuerzas gritó y dijo, aquí estoy. Pero qué bonito sería que de ahora en adelante ella pueda ver a Dios en todas las cosas que hace, porque no es solamente que lo que hizo Dios ahorita, sino lo que va a hacer más adelante en tu vida. Así Oye, es. muy, muy acertados los comentarios de ustedes, chicos. Y Jorvi se adelanta un poco a una pregunta que quiero hacerles tanto a ustedes como al público. Pero antes quiero retomar el tema. Sí es cierto que en momentos de angustia la gente, a no ser que tú seas ateo, pero la gente tiende a buscar a Dios en momentos difíciles. Y en esos videos que yo les digo, que las personas están grabando, todo el mundo invoca a Dios. Y algunos textuales decían, por ejemplo, Dios, por favor, ten misericordia. Dios, para allá. Señor, que eso no se derrumbe. Entonces la gente busca a Dios. Entonces viene una pregunta que ya Jorvis adelantó un poco para ustedes que nos ven, para ustedes que nos escuchan, para ustedes que están apoyando este nuevo ministerio, que queremos pedirles que por favor compartan, porque las cosas buenas son las que se tienen que compartir y yo sé que ustedes nos van a ayudar. Hay una pregunta que quiero compartir con ustedes, así es que ustedes también van a darse cuenta y van a poder meterse o van a poder hacer un autoexamen. Si han pasado por esto, si pasarían por esto, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo saber si mi arrepentimiento y mi búsqueda de Dios son genuinos cuando es el miedo, la persecución, la vulnerabilidad, lo que me lleva a ese arrepentimiento? ¿Cómo sé yo si eso realmente es real? Sí, bueno, nosotros cuando nos sentimos bajo presión, muchas veces nuestra reacción es, ay Dios mío. De hecho, hay una historia de un ateo que Sí. decía ser ateo y entonces estaba en un avión y les anunciaron que el avión se iba a caer y el primero que dijo, ay Dios mío, sálvanos fue él. Se le olvidó que era ateo. Sí, se lo olvidó totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si ese arrepentimiento en el momento en que me va a pasar algo malo, yo clamo a Dios, ese era un arrepentimiento genuino? Bueno, analizamos esta pregunta antes de comenzar el podcast y precisamente hablábamos de de la experiencia de esta muchacha. Esta muchacha Perfecto. vio cómo Dios actuó en su vida en cierto momento. Ahora, ¿qué pasa de ahí en adelante? Ahí está la respuesta, ¿no? Ajá. Sí, yo pienso a nivel personal,
Oscar nos hizo esa pregunta tras cámaras y yo quedé analizándola. Por eso vieron que Por cuando... eso era que tenías como una ruedita acá. Ajá, quedé así como cuando ponen los videos. Yo creo que lo importante es saber que Dios siempre va a estar para ti en ese momento. Nosotros tendemos siempre, cuando perdemos el control, o sea, la angustia lo que hace es sentir el hecho de que no tienes el control. Y cuando no tenemos el control de algo, es que realmente nosotros dependemos completamente de Cristo. Hay un versículo que dice, a lo mejor tenga o no relación, que dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Y es porque el rico siempre tiene autosuficiencia, el dinero le da poder, estabilidad, le da muchas cosas, pero Dios quiere de nosotros que no seamos autosuficientes a nosotros mismos, sino que nos entreguemos a Él constantemente. Perfecto. Entonces la respuesta que ustedes me están dando y que las personas que nos ven podrían pensar, oye, yo en algunos momentos difíciles he buscado a Dios. ¿Realmente había sido genuino ese arrepentimiento o solamente lo busqué para salir del paso? Pues en la Biblia se expresan muchas historias referentes a algunos personajes, inclusive el pueblo de Israel muchas veces lo buscó por miedo, por Muchas temor a la veces. destrucción. Otros lo buscaron de verdad, de corazón sincero, como Daniel, como David, cuando cometió el error y se arrepintió. Pero Dios siempre estuvo allí, y lo recalco, perdone que haga tanto está énfasis bien, en eso. está bien. Pero sentimiento, si lo buscas por desesperación, si lo buscas, obviamente una relación por interés, es lo que estabas mencionando, a los frutos a futuro no van a ser buenos. Una persona cuando se enferma, un ejemplo muy práctico, cuando una persona está bien no va al médico, es muy poco que va al médico. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron al médico por algo que no se sintieran mal? Nunca. Exacto, entonces las personas cuando se sienten mal van al médico, pero el médico está allí para atenderlos. No dice, oye, no me buscaste cuando estaba no te sano. Yo estoy aquí para Muy eso. bueno. ¿Sabes? Entonces, así es Dios. Dios es un médico espiritual. No está bien que lo busques por interés o solamente cuando estás mal, porque realmente sabes que lo que va a suceder, que cuando estés bien no lo vas a buscar. Mira, y eso es un gran ejemplo de la enfermedad, porque había un doctor llamado Leo Acosta, quizás nos vea en algún momento y vea este Ojalá, capítulo. ojalá lo vea. Adventista bastante conocido y muy bueno, que él decía, no es cuestión de sanar la enfermedad, sino evitarla. Correcto. Muy bien. sabio. Exacto. Ajá. Sí. Entonces, tiene relación con lo que tú hablabas. O sea, nosotros buscamos a Dios cuando ya estamos aquí, que ya no podemos más, pero ¿por qué no lo buscamos antes? Ok, chicos, con base entonces a lo que estábamos compartiendo anteriormente, si realmente mi termómetro me dice que mi arrepentimiento era genuino y obviamente después del susto sigo siendo fiel a Dios, surge inevitablemente una segunda pregunta que quiero hacerles. Ahora, ¿acepta Dios ese tipo de arrepentimiento? Sí, a nivel personal, yo pienso que indudablemente Dios te acepta. Hay que separar eso. Dios te acepta tal y como eres, pero Dios no acepta el pecado o una conducta. Ten en cuenta que como pasa en todo, en relaciones con matrimoniales, de pareja, en amistad, cuando el interés es un interés que no es genuino, que no es de corazón, a la larga se va a ver. Mencionábamos anteriormente el caso de una amistad. Si tú tienes un amigo por un interés en específico, esa amistad no va a perdurar como tal. Lo mismo pasa con Dios. Es como que tú llames a Dios solamente cuando tu casa se está incendiando. Dios viene haciendo las veces de bombero, apaga el incendio, luego dices, ya no te necesito más. Tu casa queda en ruinas, es decir, tu vida queda en ruinas y después ya no necesitas de Dios. Entonces, más o menos va por ahí. Yo pienso que Dios siempre está para nosotros, pero realmente si lo buscamos de corazón, el Señor es maravilloso cuando está en las buenas y en las malas, nos bendice en ambas. Jorvis mencionaba el versículo referente que todas las cosas que le suceden pasan para bien, cosas malas puedes aprender, cosas buenas Dios está para ti, para apoyarte. Excelente, perfecto. Mira, yo pienso, y es mi opinión, que muchas veces cuando hacemos esto, realmente cuando estamos en una emergencia lo hacemos de corazón y hablamos con Dios y le decimos, Señor, ahora, si nosotros seguimos haciéndolo una y otra vez y otra vez y otra vez, llega el momento en el que Dios dice, ok, ya va, pero entonces te voy a dejar que pase trabajo para ver qué es lo que va a pasar. Sí. Muy Es bien, verdad. muy bien, muy bien. Ok, muchachos, entonces, miren, la respuesta es sí, Dios
acepta ese arrepentimiento y lo que Dios desea. Ahora, nosotros no necesitamos demostrarle a Dios si somos fieles, si es genuino, porque Dios pesa los corazones. Así es. Dios sabe realmente Eso es verdad. cuán genuino es ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha pasado por momentos difíciles en los cuales ha tenido que levantar la mirada a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y es normal. ¿Por qué? Porque eso me muestra lo humano que soy. Eso me muestra lo dependiente que soy de Dios. Sí. Yo tengo en mi mente una imagen que nunca se me ha olvidado con un incidente con mi hijo mayor, con Oscar David. Danielito aprendió a nadar más rápido que David. Y en El más pequeño aprendió a nadar más rápido. Es que es más intrépido. Ese es más lanzado. Necesita más oración. Sí, pues. sí. Íbamos todos a un pozo fantástico, natural, cristalino, pero el pozo superaba la estatura de una persona con los brazos levantados. O sea, era muy profundo. Y Oscar David se lanzó. Yo siempre estuve pendiente en la orilla. Cuando David emergió, él me hace con la mano así, o sea, ayúdame, Sí. ayúdame. Y yo, pues nada, eso estaba ahí cerquita, solo que para él el mundo se estaba acabando porque no sabía nadar. Hace poco le comenté a David, hace un tiempo le comenté y me dijo, papá, yo no me acuerdo de eso. Eso nunca se me olvida en la mente. Él sale, emerge y me dice que vaya, que lo ayude. Obviamente, si yo soy un papá amoroso, yo no lo voy a regañar y decir, te dije que no sabías nadar, que no te tiras. En ese momento yo corro a ayudarlo porque es mi hijo. Es lo que pasa con Dios en la angustia. Sí. Es lo que pasa con Dios cuando tú estás desesperado. No es malo que clames a Dios cuando estás en momentos de peligro, que crees que el mundo se te está viniendo encima y más que estás tapado con escombros, como literalmente está sucediendo en algunas partes del mundo. Ahí puedes clamar a Dios. El tema es lo que ustedes han acabado de responder. Es después de la catástrofe. Sí. Después de que las cosas pasaron, después de que volvió la calma, yo pueda decir, y es la tercera vez, y vamos a redundar un poco, pero vamos a tomar como ejemplo lo que tú dijiste de la chica. Sacó la Biblia y la Biblia la salvó. Sería muy injusto que ella dijera, bueno, Biblia, ya hiciste tu trabajo, gracias, y ya, nos vemos en la próxima. Totalmente. Sino que yo pueda seguir siéndole fiel a Dios después de que las aguas se calmaran. Sí, y tú acabas de decir algo que nosotros lo entendimos, pero mucha gente puede malinterpretar. Ah, ok, muy porque bien. la Biblia no es la que tiene poder, No, sino el no. Señor de la Biblia. Entonces, muchas veces también, porque eso suele pasar, Perfecto. Nosotros le adjudicamos lo que pasó a algo en específico. Sí. Como por ejemplo, hay muchas personas que bueno, ella le pudo haber dicho, la Biblia me salvó. Se vuelve un fetiche la Biblia. Exacto, Se vuelve, pero resulta que la Biblia no fue la que la salvó, No. sino el Señor que escribió la Biblia, que es el Muy bien, Dios. gracias Jorvis por la aclaración. Sí, es bueno aclarar. ¿Sabes, muchachos? ¿Me permite No, todos los minutico? momentos que puedas. Quiero irme un poco más allá porque recordemos que hay personas de distintos índoles o situaciones que nos están mirando en cualquier situación. ¿Qué pasa con una persona? Me voy a hacer una pregunta y yo mismo me la voy a responder porque esto no quiero que se sientan ustedes fuera, como decimos, fuera de base. No, está Una bien. persona que nunca buscó a Dios, te puede estar ocurriendo, o conoces una persona así que nunca buscó de Dios o siempre lo rechazó en toda su vida, pero ahora está postrado en una cama, al final, en su lecho ya de muerte. Es posible que en esa desesperación de la enfermedad lo busque y Dios lo perdone. Yo pienso que sí. Sí. Y te voy a mostrar una historia que relata eso. Lucas 23 es una historia muy conocida cuando Jesús estuvo ya su último para crucificar. Lucas 23, los versículos 42 y 43 narra la historia de los dos ladrones que estuvieron al lado de Jesús. Exacto. En su lecho ya de muerte, sus últimos minutos, Jesús estuvo ahí. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno sabía que decía que él le negaba, pero el otro dijo algo increíble. Le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 43? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una vida llena de crímenes, totalmente perdido. Ese hombre, si no hubiese hecho eso, si hubiese perdido su vida espiritual, su salvación para siempre. Pero en el último minuto, lo que hablábamos, en una emergencia, desesperación, llámelo como quiera ser, buscó a Dios, reconoció a Dios en ese momento. Entonces, tienes salvación después de una vida llena de pecado, que te arrepientes en tu último minuto. Sí tienes salvación. Sí, no, Dios y- está allí para ti. Y qué bonito que a Jesús no le importó nada de lo que había pasado. No le importó por qué estaba allí en la cruz, sino le dijo, de cierto te digo hoy,
que estarás conmigo allá en el reino de los cielos. Excelente. Sí, entonces Dios no va a venir a ti y te va a decir, ok, solo vienes a mí cuando estás en problemas y cuando estás bien, cuando tienes buen dinero, cuando tu familia está bien, cuando la salud está excelente, cuando te vas de viaje, de vacaciones, no te acuerdas de mí. Dios no te va a decir eso, porque es el amor de Dios tan grande que Él sabe. Mira, incluso el Salmo 18:6 dice, en mi angustia, David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y Dios lo abandonó? No, No. nunca. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, los momentos difíciles es donde me muestra los límites que yo tengo. Ujú. A veces somos autosuficientes, nos creemos autosuficientes. No, yo no necesito a Dios. Mentira, todos necesitamos a Dios. Porque las crisis muchas veces Dios, repito, no te las da, pero muchas veces Dios permite momentos difíciles. A Job, por ejemplo, otros personajes de la Biblia, David cuando era perseguido, Daniel cuando fue echado en el foso de los leones, los judíos cuando en Susa los iban a exterminar. Esas personas vinieron a Dios y Dios no las rechazó porque era el momento difícil que venían. Sí, mira, y lo que tú dices es muy importante recalcarlo porque Dios no nos dijo y no nos prometió. De hecho, hay un himno que habla sobre eso. Hay un coro bien bonito que se llama La Promesa, que dice, yo nunca te prometí que no ibas a pasar problemas aquí. Nunca te prometí que tus amigos no te iban a traicionar, pero sí te prometí que iba a estar contigo cuando eso pasara. Wow. Y dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero lo bonito es esta Sí, parte muy que viene bonito, después. muy lindo. Pero confiad que yo ya vencí al He mundo. vencido eso. Sí, sabe, en la Biblia, como menciona Jorvis, hay muchas historias, pero hay un hombre que todos conocemos y era Job. Job es el ejemplo perfecto de una persona que buscó a Dios en la riqueza y también en la dificultad. No estamos incitando a que seamos como Job, tenemos que ser como Jesús, pero qué bonito aprender de esas personas que son fieles. No sé si se han hecho esta pregunta a ustedes que nos están viendo nosotros, ¿qué pasaría si tú, Oscar, o sea, Dios te haya permitido ser millonario en esta vida? ¿Estarías con Él? Yo me hago esa pregunta. A mí que me gusta comprar muchas cosas, me gustan las cosas que sean de buena calidad. En lo personal me gusta así. ¿Qué sería de mi vida con Dios o mi relación espiritual con Dios si yo tuviese muchas riquezas? Sí, no, y muchas veces Dios no permite eso precisamente Sí. porque sabe a dónde nos va a Exacto. llevar. De hecho, hay un capítulo en que hablamos de eso. Si nosotros pudiéramos ver las cosas como Dios las ve, quizás nosotros no tomaríamos muchas sí. decisiones de las que Correcto. tomamos. Sí. Bueno, ese tema yo creo que todos los cristianos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Sería yo fiel a Dios como soy siendo pobre? Si tengo mucho, porque el Dios de los ricos es el dinero. Entonces, yo digo, no, pues yo me conozco, pero las cosas pueden cambiar. Yo digo que sí sería fiel, pero Dios es el que sabe Él es el que realmente sabe. qué es lo que pasa. Es que mira la situación, mira lo que le pasó a Saúl, por ejemplo. Saúl, Dios lo escogió porque era una persona humilde, totalmente humilde, Sí. tanto que él no quería, se escondió cuando lo Y era estaban eligiendo. capaz. Le dijeron, Dios prácticamente le dijo, yo no te estoy escogiendo por tus capacidades, sino por tu incapacidad, porque yo soy el que te va a guiar. Exacto. Pero llegó el momento donde eso se le subió a la cabeza y ahí perdió. Sí. Bien, muchachos. Entonces, ahora viene otra pregunta. No es difícil de responderla, no la hablamos tras cámara, pero sí es fácil de que podamos nosotros meditar y ustedes que nos ven también puedan hacérsela. Lánzala. La voy a lanzar. ¿Puede una crisis acercarnos genuinamente a Dios? Sí, lo comentábamos anteriormente, muchas personas, muchos personajes en la Biblia. Yo pongo de ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se parece mucho a nosotros. Lean la historia de Israel. Les dejo la del desierto, cuando salieron de Egipto hasta lo que iba a ser solamente 40 días, ¿no? 40 días. Y pasaron 40 años. Un pueblo que constantemente buscaba a Dios por interés, por capricho, por necesidad. Lo hizo en la comida, lo hizo en la comodidad, lo hizo muchísimas veces. ¿Y Dios estuvo allí? Dios nunca los abandonó. Nunca los Nunca abandonó. O sea, durante 40 años Dios no los abandonó. Que no entró esa generación a Canaán fue otra cosa, pero fue la consecuencia de sus propias decisiones. Y las decisiones muchas veces vienen ligadas, las consecuencias vienen ligadas a nuestras decisiones. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué llega a este punto de emergencia? Muchas personas dicen, no voy a buscar de Dios en este momento, pero lo que no sabías es que Dios evitó cosas mucho peores en ese transitar para que llegara a esa emergencia. Sí. Ok. Mira, y una crisis
no solamente nos puede acercar a Dios, sino que nos puede alejar. A muchos los puede alejar. Sí, es. Resulta que tú eres el que decides al final quién Exacto. gana en tu vida. Porque a mí me pasó, por ejemplo, que en una situación bastante difícil en mi vida, yo me acerqué tanto al Señor y pude ver cómo Él actuó y abrió literalmente el mar para que yo pasara caminando en seco, literalmente. Tremendo. Entonces, es mi decisión, como tú decías, es mi decisión decidir si quiero que Jesús gane o pierda en mi vida. Así es. Bien, recuerden que esta sensación de autosuficiencia, Dios puede eliminarla con un momento de crisis para mostrarme. Y repito, hoy les dije que íbamos a tener mucho texto bíblico y el protagonista parece haber sido David. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. Sabes que ese texto lo venía yo tratando no sabía dónde estaba, pero, o sea, encaja muy bien a lo que estamos hablando. A veces queremos y la comodidad muchas veces te lleva a depender de tu propio esfuerzo Exacto. o a olvidarte de Dios. Y ahí David lo que pide es, Señor, si eso me va a perjudicar, la comodidad, sí, entonces indudablemente prefiero pasar penurias pero estando contigo. Sí. Qué bonito sería tener esa fe en nosotros. Y no digo que yo la tenga, o sea, simplemente me expreso porque es un anhelo que nosotros pidamos, Señor, si este trabajo que voy a ganar muy bien, si esta persona que yo es la que quiero en mi vida, me va a alejar de ti, entonces, Señor, aléjalo de mí. Es correcto. No, y muchas veces también pretendemos que los demás oren por mí, por ejemplo. Mira, ora por este proyecto que tengo o intercede por... Pero resulta, ¿qué estoy haciendo yo? Y de eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué estoy haciendo yo para primero, o sea, yo estoy orando por eso, puse eso en las manos del Señor? Que sea la voluntad de Él. Sí, porque de hecho puede ser que lo que yo le estoy pidiendo a Dios no sea su voluntad. Correcto. Y puede que yo vi que alguien más obtuvo eso que yo quiero y yo también lo quiero así, pero puede ser que Dios no quiera eso para mí. Entonces, nosotros debemos ir siempre al Señor y en oración pedirle que sea Él quien guíe nuestros pasos. Sí, bueno, entonces con la respuesta que ustedes dan es claro y yo coincido con ustedes. Sí puede una crisis acercarme a Dios. Ujú. Sí, definitivamente. De hecho, hay muchos testimonios en las iglesias, no solamente adventistas, sino de otras, en que las personas cuando estaban tocando fondo clamaron a Dios, Dios los rescató y de alguna manera hoy son fieles a Él por ese momento, por esa vicisitud o por esa dificultad que pasaron. Así es que si usted en algún momento tuvo una crisis, tuvo un problema y en ese instante levantó la mirada a Dios y Dios te sacó de esa crisis, usted podría estar diciendo, pero entonces de pronto no fue genuina. No, sí fue genuina. Sí fue genuina. Dios utilizó ese momento para que usted pudiera acercarse a Dios. Ustedes y yo sé que han pasado por este episodio en sus vidas, que en el momento difícil han hecho promesas a Dios. Ujú. Sí. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo tal cosa. Sí, muchas veces. Sí. Sí, ya me Sí. acordé muchas veces. ¿Ya te acordaste? Sí. Eso es muy común, porque somos humanos y nosotros decimos, bueno, Dios, sácame por favor, dame lo que necesito, ayúdame en esto y yo te prometo. ¿Y luego qué pasa entonces? ¿Qué? Sí. Gracias a Dios, gracias a Él, las promesas de Él no son como las de nosotros. Las de Él son para siempre, son perpetuas, no ven las condiciones. Él promete y cumple, pero nosotros sí muchas veces Sí. actuamos Miren, por emoción. Yo les voy a confesar algo aquí Ay, a ustedes caramba. y a las 500,000 personas que nos Mira, van a ver. eso te iba a decir, que muchos lo van a ver. Sí, en un momento de dificultad, yo le prometí al Señor algo. Yo le dije que yo quería estudiar teología. Pero resulta que yo salgo de eso y entonces resulta que Dios un día a través de alguien me dijo, es que yo no quiero que tú seas pastor. Porque tú tienes algo que yo te di, que es la música. Y literalmente me dijo así, tú tienes otra cosa que hacer. Entonces yo le había prometido algo a Dios, pero eso no era su voluntad para mí. Claro. Entonces es importante también, por eso decía. Ya yo le iba a decir a Roger, apaguemos y vámonos. No, sí, porque imagínate. Sí, pero sí, literalmente sentí que Dios me dijo eso y me lo sigue diciendo. Me dice, es que yo tengo personas que quiero que sean pastores, pero tú no.
Es que el pastorado yo creo que no solamente es tener a cargo una iglesia, podrías tener un pastorado haciendo discípulos a través de la música, Sí. a través del servicio. Entonces, en ese momento tú prometiste a Dios. Yo le prometí al Señor, pero resulta que eso no era lo que Él quería para mí. O quizá lo quiere, pero de forma diferente. Como tú dices, puedo ser un ministerio, un ministerio musical Sí, diferente, exacto. donde yo pueda compartir de ese don que Dios me ha dado. Entonces, Excelente. ahora, tenemos que ir cerrando. Perfecto. Y quiero hablarles de una historia que está en la Biblia, está en Lucas 8 y en Marcos 8 también. Y es la historia de cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, le dice, vamos a pasar hacia el otro lado, y él se queda dormido. Y resulta que se levantó una tempestad increíble y los discípulos se desesperaron. Nosotros cuando leemos esa historia, dice, ¿cómo se van a desesperar si Jesús está ahí? Pero resulta que a nosotros nos pasa lo mismo. En esas tempestades, muchas veces a nosotros se nos olvida que Jesús está ahí. Y nosotros criticamos a los discípulos porque sabían que literalmente Jesús estaba allí. ¿Qué pasó después? Jesús se levantó y les dijo, oye, hombres de poca fe, ¿qué les pasa? Y habló y se calmó todo. Pues es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Si tú estás pasando por alguna dificultad o vas a pasar por alguna dificultad, porque todos no estamos exentos de eso, el Señor lo que quiere con esta historia es que tú te acuerdes que Él está ahí y que Él es el que tiene la respuesta para todo. Aun cuando tú no has hecho la pregunta, ya Él tiene la respuesta. Fue bonito. Sí, yo también cierro mi participación la tarde de hoy, agradecido con todos ustedes y aprendiendo siempre de ustedes, muchachos, y de Dios y de su palabra, con una pregunta. ¿Vas a esperar al final que todo se esté derrumbando para buscar a Dios o vas a aprender a caminar con Él día a día? Recuerda que Él siempre va a estar para ti, pero Él quiere que seas su primera opción. Y cuando nosotros ponemos de prioridad a Cristo, créeme, no va a ser garantía de que la emergencia o el problema no llegue, pero vas a tener la respuesta para salir de esa situación. Muy bonitas sus palabras. Yo quiero cerrar ahora entonces este capítulo con un texto que se encuentra en Deuteronomio 8:11. Después de lo que hablaste del desierto, Dios le recomienda al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando se ensanchen tus tierras, cuando tu ganado aumente, cuando las bendiciones lleguen, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y termino con una frase preciosa que es para que reflexionemos. No está mal buscar a Dios cuando la vida tiembla. Lo importante es seguir caminando con Él cuando vuelva la calma. Chicos, fue un placer tener este capítulo con ustedes hoy. Les agradecemos enormemente a ustedes por la compañía y les recordamos que por favor compartan este video, estos temas, para que muchas personas en su angustia sepan que hay un Dios que está dispuesto a escucharlos, porque Dios no se queda con la oración de nadie. Y como siempre, recuerden que nunca terminamos de aprender. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, conmigo. Bendiciones. Tres en fe, tres en fe. Tres voces, un mismo Señor. Fe, esperanza y verdad. Tres en fe.